¿Qué tal mis queridos estudiantes del quinto año básico? Espero que se encuentren todos muy bien. Yo estoy muy contenta de compartir una nueva semana junto con ustedes y hoy día vamos a culminar entonces con una materia muy interesante, ¿cierto? Que era el texto argumentativo. Para ello vamos a hacer un recorrido general por todo lo que habíamos visto dentro de este contenido, haciendo una síntesis, practicando lo aprendido, ¿cierto? Y finalmente quedándonos con la actividad, ¿ya? Bueno, entonces, el objetivo de nuestra clase de hoy, primero, es aplicar estrategias para identificar el tipo de texto argumentativo, ¿ya? Entonces, vamos a aprender algunas técnicas para ver qué tipo de texto estoy leyendo. Esto no solamente me va a servir en el área de los textos argumentativos, sino que también en la generalidad del lenguaje. Esto quiere decir que esto me va a ayudar para que cada vez que yo vea un texto, inmediatamente saber reconocer a qué tipo de texto pertenece, ya si es un texto literario, no literario, o cuál es el propósito, ¿verdad? Bueno, entonces, como les había dicho anteriormente, hoy día vamos a hacer una síntesis de todo lo que habíamos aprendido. ¿Ya? Recuerden que dentro de lo que habíamos aprendido en clases anteriores, habíamos aprendido a distinguir hechos de opiniones, ¿cierto? Habíamos visto que no era lo mismo. Comprendimos y analizamos textos argumentativos y también comprendimos la estructura y los elementos de la ficha. ¿Lo recuerdan? Excelente, entonces podemos avanzar con nuestra clase de hoy. Primero vamos a recordar algunos conceptos del texto argumentativo como les había dicho anteriormente, ¿ya? Pero antes los voy a invitar a que leamos este texto, ¿ya? Que aprendamos, que sepamos entonces identificar cuál es el propósito, ¿verdad? Cuál es su estructura en general y así de a poco, o sea, a través de la práctica, como les dije, vamos a ir reconociendo los distintos elementos del texto argumentativo aprendido en clases anteriores. Bien, este texto tiene como título entonces Tabaco y adicción. Acompáñenme en sus casas leyendo, por favor. Y dice así. Tabaco y adicción. Los altos índices de consumo de tabaco señalan que las campañas emprendidas para combatirlo son un fracaso. Las muertes por cáncer y otras consecuencias del tabaco son cada día más alarmantes. La razón principal es el alto poder adictivo de la nicotina. La única solución válida es prohibir su utilización en cigarrillos. De esta manera, la venta de cigarrillos bajaría de forma estrepitosa y se generaría así una especie de mercado negro de dicho producto. Las personas que vendan nicotina en cualquiera de sus formas deben ser condenadas por narcotráfico con penas ejemplares. Las empresas productoras de cigarrillos venden un producto adictivo y criminal, por ende, son responsables de todas las enfermedades y muertes asociadas al tabaco. Los afectados por dicha adicción debieran ser indemnizados económicamente, dado que si bien es cierto, en un inicio no existió la adicción. Cuando ella aparece, la dependencia prácticamente obliga a fumar. Un fumador adicto término medio consume por dependencia química una cajetilla al día, gastando alrededor de 7 millones de pesos en 10 años. Las ganancias de las empresas tabaqueras son enormes, por lo tanto, deben contribuir al el costo de las enfermedades y muertes que provocan. Bueno, este es un tipo de texto que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que como podemos ver aquí es un artículo creado por Alex Wasserman en el diario La Estrella de Arica en el año 2011. Bien, entonces, además de reconocer el propósito de este texto, vamos a ver cuáles eran las partes o la estructura dentro de un texto argumentativo. Primero que todo, chicos, les voy a recordar que los textos argumentativos tienen en general la misma estructura, sin embargo, estas pueden ir variando de acuerdo al tipo de texto. Recuerden que hay muchos tipos de textos argumentativos, ¿ya? Argumentativo es el título súper general. Recordemos que argumentativo hace mención a que yo estoy entregando un argumento, una opinión respecto a un hecho, ¿cierto? Eh, ¿Ya? Donde yo quiero persuadir a un lector, pero esto lo puedo hacer de múltiples maneras, ¿cierto? Depende del propósito que yo tengo para persuadir. Va a depender si mi texto es publicitario, qué fin tiene, y de eso también pueden ir variando la estructura. Pero bueno, la estructura de este texto en particular entonces consiste en un título, ¿verdad?
Ahí está, que es tabaco y adicción. Recordemos, entre paréntesis, chiquillos, que el título nos habla mucho de lo que se va a tratar el texto. Ya a partir de un título nosotros podemos sacar una hipótesis, una información previa respecto a lo que voy a leer. Una segunda recomendación es que durante la lectura yo vaya marcando los elementos más importantes con destacador, subrayando, enumerando, de acuerdo a las preguntas que me toquen después, observando imágenes o elementos paraverbales si es que los hay, ¿cierto? Y buscando todas aquellas palabras que son dificultosas para mí, ¿ya? De esta manera va a ser mucho más fácil la comprensión del texto. Bien, entonces dijimos que teníamos un título. Además, en el texto argumentativo encontramos una tesis. ¿Cuál era la tesis? Donde yo daba a conocer mi postura frente al tema, ¿cierto? Que en este caso sería esta primera parte, ¿verdad? Donde ya inmediatamente parte hablando de forma negativa respecto al tabaco por la gran cantidad de muertes y etcétera, todos los elementos perjudiciales. Luego encontramos un argumento, ya en el que nosotros expresábamos las razones que permitían sustentar la tesis. O sea, estos deben venir siempre reforzados con respaldos. Por ejemplo, cuando yo doy un argumento, o sea, estoy dando una opinión, tengo que tener un hecho concreto, ¿ya? Un gran respaldo, como por ejemplo un testimonio de personas que hayan vivido experiencias respecto a este texto, ¿cierto? Ejemplos, experiencias, observaciones, autores, estadísticas y todo lo que me pueda ayudar a respaldar lo que yo estoy diciendo. Dentro de este texto en particular, el argumento es todo esto que encontramos aquí, donde se amplía el tema en general. Y por último teníamos una conclusión, ¿cierto? Que es donde sintetizamos lo más importante del tema expuesto y vamos a reforzar lo que habíamos dicho en nuestro argumento anterior, o sea, vamos a reafirmar nuestra tesis. Bien, como les dije anteriormente, la estructura puede ir variando dependiendo el tipo de texto argumentativo. Bien, sobre el texto anterior yo les tengo dos preguntas entonces. La primera pregunta es, ¿el propósito del texto cuál será? ¿Explicar los efectos negativos de la adicción al cigarro? ¿Criticar el actuar de las empresas productoras de cigarrillos? ¿Criticar la irresponsabilidad de los fumadores? ¿O apoyar la idea de prohibir la nicotina? Recuerden que para poder responder correctamente una pregunta, si es que yo no recuerdo bien, siempre me puedo devolver al texto las veces que sea necesario, ¿ya? E identificar dentro de él alguna pista que me ayude a responder la pregunta que viene a continuación, ¿ya? Entonces, el propósito del texto era la letra B, criticar el actuar de las empresas productoras de cigarros, ¿cierto? Aquí se les está condenando principalmente a las empresas productoras, más allá de que en realidad, ante mi punto de vista como profesora de ustedes, el responsable también es la persona que compra y consume los cigarrillos, ¿cierto? Pero bueno, como cada opinión es libre, dentro de este artículo en particular se está culpando mayoritariamente a las empresas por producir el cigarrillo, por la gran cantidad de dinero que generan y por ende los responsabilizan también de las consecuencias que trae todo este consumo de cigarrillos. Bueno, aquí ocurrió una pequeña falla y salió la X de la respuesta antes, pero no importa. Veamos, aquí dice, tabaco y adicción es un ejemplo de texto. ¿De qué tipo de texto? Narrativo, expositivo, argumentativo o instructivo, claramente era un texto argumentativo. Si yo no tengo bien clara mi respuesta, siempre puedo ir descartando. Recordemos que los textos narrativos corresponden a historias que pueden ser de fantasía, que se escriben en prosa, o sea, tienen un propósito totalmente diferente, ¿cierto? El texto expositivo también tiene un propósito distinto y el texto instructivo también, lo habíamos visto ya en cuarto básico. Y ahora lo que estábamos viendo era el texto argumentativo. Continuemos. Textos argumentativos del medio comunicacional. Bueno, acá vamos a conocer cuántos tipos de textos argumentativos existen. Y existen según los propósitos, ¿ya? Vamos a ver primero cuáles son los textos argumentativos que tienen como propósito comunicar algo a través de los medios, ¿cierto? Bueno, en este caso, los textos argumentativos que comunican algo a través de los medios son, por ejemplo, el artículo de fondo, ¿ya? Que consiste en reflexionar sobre algún tema de actualidad, ¿ya? Y que sea de interés de todos. También podemos encontrar la editorial, que es opinar es una opinión de interés del periódico, ¿ya? Periodístico, o sea, aquí ya hacen una opinión particular sobre algo.
También podemos encontrar la publicidad, como habíamos visto anteriormente, a través de los afiches, ¿cierto? Que este utiliza un mensaje persuasivo para poder convencer al receptor. Y también podemos encontrar mensajes publicitarios, por ejemplo, que es el texto verbal que se junta con elementos no verbales. Por ejemplo, la imagen junto con los sonidos, como los comerciales, ya sean eh, de televisión o radiales, ¿cierto? Bueno, y vamos a ver más adelante un ejemplo de ello. El lenguaje dentro de los mensajes publicitarios, recuerden que tiene que ser original, breve y expresivo. Y también podemos encontrar textos argumentativos de carácter personal, ¿ya? Estos tipos de textos argumentativos no tienen ningún interés de salir en la prensa, en la radio, en la televisión, sino que va a depender de la inquietud personal de cada persona, ¿ya? Valga la redundancia, de cada ser. Por ejemplo, el debate, ¿ya? ¿Qué pasa con el debate? El debate es una discusión formal sobre algún tema controversial, o sea, un tema que sea de mucho interés o que esté generando algún tipo de conflicto en general, puede ser un tema a nivel mundial, a nivel país, y este tema se discute. Obviamente, como es un debate, es una discusión formal, por ende tienen que haber parámetros que vayan limitando toda esta discusión, ¿cierto? Van a haber tiempos, va a haber un moderador entre medio, etcétera. Y lo vamos a ver más a fondo en los próximos cursos. También podemos encontrar el discurso, que es una exposición razonada ante un auditorio, o sea, ante a una gran cantidad de público al que le interese lo que yo estoy hablando. ¿Verdad? Como lo estamos viendo en la imagen, que se han hecho bastantes por toda la situación país que estamos viviendo. Y también podemos encontrar la instancia, que es un documento donde nosotros podemos solicitar algo, o la reclamación o reclamo, que es un texto para presentar una queja formal, ¿cierto?, por algún daño que yo haya recibido. ¿Ya? Como por ejemplo cuando yo hago un reclamo porque no tuve una buena atención en algún centro, o quiero reclamar por un producto que yo adquirí y venía dañado, por darles algún tipo de ejemplo. Bien. Vamos a identificar entonces los tipos de textos, ¿ya? Eh, bien, pero antes vamos a hacer una pequeña lectura, ¿ya? Dice, señor director, me parece importante cuidar el medio ambiente porque nos brinda los recursos naturales que necesitamos para existir. Para ello debemos comprometernos a practicar algo que todos los niños debieran aprender en el colegio, reciclar todo lo que se puede y jamás botar la basura en la calle o en la naturaleza. Proteger el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos y al hogar que alberga, la tierra. ¿Ya? Este es un texto escrito por Marcelino Mendoza. Y ahora que leímos esta carta al director, les voy a hacer una pregunta. La primera es, ¿a qué tipo de texto creen que corresponde esta carta? ¿Será un reportaje? ¿Será una carta al director? ¿O será un texto instructivo? ¿Nos da instrucciones? No, ¿cierto? ¿Nos está hablando a profundidad sobre algún tema? Tampoco. Es una carta al director, lo podemos ver claramente por la estructura que se nos está brindando, ¿cierto? Y por la forma que tiene de escribirse. Bueno, ahora, ¿por qué yo sé que esta es una carta al director? Porque, en primer lugar, el destinatario es el director, ¿cierto? La persona que va a recibir la carta. Y el texto tiene características propias de una carta, como les había dicho. Con esto se está expresando una opinión respecto de un tema polémico, ¿verdad? Que es el daño al medio ambiente, un tema que es súper relevante y que también está relacionado con la actualidad, ¿ya? Por lo tanto, era una carta al director. Bueno, ¿y cómo pudimos responder las preguntas del texto anterior? Para eso yo les dije que les iba a dar algunos consejos para poder identificar un tipo de texto. Como anteriormente vimos una carta y identificamos el tipo de texto, ¿cómo lo hicimos? A través de estos consejos, chicos. Lo primero que yo tengo que hacer para poder responder preguntas como la anterior es seguir los siguientes pasos. ¿Ya? Como paso número uno, vamos a reflexionar acerca de la necesidad comunicativa que permite resolver el texto. O sea, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿y para qué sirve este texto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Ya? Acá nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué problema comunicativo tiene el emisor? Primero que todo. O sea, ¿por qué razón nos está escribiendo? ¿Tiene algún problema? ¿Cuál será ese problema? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere lograr el emisor del texto en el receptor? Quiere, obviamente sabemos que el texto argumentativo es un texto que busca persuadir, entonces tenemos que tratar de lograr ver qué es lo que, de qué están tratando de convencer en este caso al receptor que era el director, ¿cierto?
¿Y en qué contexto se puede utilizar este tipo de texto? Es súper importante. Entonces, ¿para qué? Para saber cómo lo debo escribir. Porque no es lo mismo, recuerden, escribir una carta a un director que escribir una carta a un amigo. Por lo tanto, ¿en qué contexto tengo que escribir el texto anterior? Todas estas preguntas me las tengo que hacer en el paso número 1 para poder realizarlo. En el paso número 2, entonces, tengo que analizar la estructura del texto, ¿ya? En este paso es necesario volver a leer el texto e identificar las partes que lo componen. Y después tenemos que reflexionar para qué sirven todas ellas en conjunto. Acá se pueden dar cuenta que el texto anterior tiene las siguientes partes. Primero tenía un vocativo, que era señor director, ¿cierto? También tenía una opinión, ¿ya? Dentro de la opinión, vamos a verla, dice, me parece importante cuidar el medio ambiente. Eso es una opinión. Inmediatamente nos damos cuenta que se está opinando frente a un hecho, ¿ya? Hay argumentos, como por ejemplo la frase que dice practicar el reciclaje, ¿cierto? Ahí dice practicar algo que todos debieran hacer en el colegio, el reciclaje y no botar la basura. Y como conclusión se está invitando a proteger el ambiente porque es cuidarnos a nosotros mismos. Y también pudimos ver el nombre del emisor, que era Marcelino Mendoza, y el conjunto de todas estas partes permitió expresar una opinión fundamentada sobre el tema del cuidado medioambiental, ¿ya? Y como paso número 3, entonces, vamos a determinar el tipo de texto. Entonces, con la información que obtuvimos de los pasos número 1 y número 2, vamos a poder establecer el tipo de texto leído. O sea, darnos cuenta si este corresponde a una carta, a una ficha, etcétera. ¿Qué tipo de texto es? ¿Ya? En el caso del texto anterior, este correspondía a un texto argumentativo y más específicamente a una carta al director, porque nos expuso una opinión argumentada con hechos sobre el tema medioambiental y también podemos encontrar esto en un diario, ¿cierto? Y su silueta contiene elementos propios de la carta al director, como por ejemplo el saludo y la firma. Entonces podemos encontrar bastantes pistas que nos ayudan. Ahora quiero que ustedes me ayuden y vamos a escuchar todos juntos atentamente este aviso radial, ¿ya? Entonces tienen que poner las antenitas paraditas, ¿cierto? Los oídos ahí bien abiertitos y pongamos atención que es súper cortito, chicos. Escuchemos atentamente. Se viene fin de año y en Elige Vivir Sano queremos exactamente eso, que elijas vivir más sano y más activo. Pero tranquilos, que vivir sano no pasa por hacer grandes sacrificios en tu dieta. Lo sano está en disfrutar lo que ya tienes, como comer más frutas y verduras. Y ponerle menos sal a la comida, tener más actividad física en tu vida. ¡Aguante, Santa! Tomar más agua, más plaza y menos casa. Y sobre todo este 2019, elige estar más con tu familia, porque lo sano está en disfrutar saludablemente cada momento. Descubre cómo tener mejores hábitos saludables en Elige Vivir Sano. Chile lo hacemos todos. Bien, chicos. Bueno, como se pudieron dar cuenta, este aviso hablaba mucho de vivir sano, ¿cierto? Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es vivir sano? ¿Qué será vivir sano, chicos? Ya, llevar un estilo de vida saludable, ¿cierto? Como decían, consumir frutas, verduras, hacer ejercicios, etcétera. Excelente. Ya, este entonces es un tipo de texto argumentativo, lo que acabamos de escuchar. ¿Ya? Y es un aviso radial, o sea, este corresponde al grupo de las propagandas, y acuérdense que la propaganda, a diferencia de la publicidad, buscaba ofrecernos que adoptáramos ciertas ideas o valores, no un producto. La publicidad buscaba que adquiriéramos productos, en cambio la propaganda no, ¿ya? Ahora, yo les había dicho delante que además de la publicidad teníamos un mensaje publicitario, ¿cierto? Que se unía el texto verbal, así como también elementos no verbales como imágenes, sonidos. En el caso de los avisos radiales predominan los sonidos, ¿cierto? Bueno, y este es un tipo de texto argumentativo que tenía por finalidad persuadir al oyente, a nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos adhiriéramos a un pensamiento o adquiriéramos algún producto. En este caso, que nos adhiriéramos a un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que nos están tratando de entregar en este aviso radial? ¿Quieren escucharlo nuevamente? Escuchémoslo. Se viene fin de año y en Elige Vivir Sano queremos exactamente eso, que elijas vivir más sano y más activo. Pero tranquilos, que vivir sano no pasa por hacer grandes sacrificios en tu dieta. Lo sano está en disfrutar lo que ya tienes, como comer más frutas y verduras. Y ponerle menos sal a la comida, tener más actividad física en tu vida.
Fíjense, chicos, corté esto un poco, fíjense en el tipo de lenguaje que está utilizando la voz. Ella se refiere a una segunda persona, le está hablando directamente a alguien, ¿cierto? Dice, tienes que cuidar más lo que tienes en tu vida, echarle menos sal a la comida, etcétera. O sea, está dando consejos, está esperando que nos adhiramos a un valor. Está utilizando un lenguaje persuasivo, ¿cierto? Que, bueno, obviamente esto tiene que ver con alguna función que la vamos a preguntar más adelante. Terminamos de escuchar el texto. Ante Santa, tomar más agua, más plaza y menos casa. Y sobre todo este 2019, elige estar más con tu familia, porque lo sano está en disfrutar saludablemente cada momento. Descubre cómo tener mejores hábitos saludables en Elige Vivir Sano. Chile lo hacemos todos. Ya, finalmente dice, Chile lo hacemos todo, gobiernos de Chile. Ahora, de nuevo reitero, fíjense bien en el lenguaje. Ahora es mucho más ameno escuchar esto porque es una persona que nos está hablando y no tenemos que leerlo, pero es lo mismo que nosotros leemos en un texto argumentativo por lo general, ¿ya? Donde se nos dice, come sano, disfruta con tu familia, échale menos sal a la comida. O sea, nos están entregando, nos están diciendo verbos en apelativo. ¿Ya? ¿Qué quería decir esto? Que nos están solicitando o nos están dando una orden a través de los verbos que se están utilizando dentro del mensaje, si se dan cuenta. Ahora, ella utiliza una voz bastante amena para nosotros, una voz bastante simpática que hace que nos suene como una orden muy pesada, muy estricta y queramos escucharla, ¿cierto? ¿Ya? Porque, bueno, esos son distintos elementos paraverbales, chicos, ¿ya? El tono de voz, el volumen de la voz, etcétera. Ella ocupa un volumen y un tono de voz que hace que el mensaje sea agradable y que sea cercano para nosotros. Sin embargo, si se dan cuenta, está utilizando verbos que son verbos de mandato, que son verbos apelativos, ¿ya? Y ahora vienen las preguntas. ¿Cuál era el propósito del texto anterior? ¿Cuál creen ustedes? Promover qué cosa? Un estilo de vida saludable, ¿cierto? Y nos dijeron dentro de esta propaganda que el estilo de vida saludable no era solamente alimentarse bien o hacer deporte, sino que también compartir con nuestra familia, ¿cierto? Tener tiempo de calidad. ¿Por qué crees que se menciona al gobierno de Chile dentro de este texto? ¿Por qué creen ustedes? Porque ellos eran los impulsores de esta campaña, ¿verdad? Ellos son los que derivaron esta campaña para que la escucháramos todos nosotros. Y por último, la pregunta respecto a lo que yo estuve hablando anteriormente. ¿Qué función del lenguaje predominó en la frase ponerle menos sal a la comida? ¿Habrá sido una función expresiva, emotiva, apelativa, referencial? Era totalmente apelativa, ¿cierto? Nos estaban entregando una orden, como les dije. Ahora, nuevamente digo, yo sé que suena tosco decir entregar una orden, es como que nos estuvieran mandando de forma pesada, ¿cierto? Siéntate, ponele menos sal a la comida. Pero como les digo, la propaganda va acompañada de elementos paraverbales que hacen que se haga todo un ambiente. En este caso se utilizó un tono de voz adecuado que hizo que la propaganda no sonara como una orden, ¿cierto? Y que sonara amable y cercana a nosotros. Por lo tanto, se da una orden, sin embargo, hace que no parezca una orden, ¿ya? Y esa es la magia, chiquillos, de las propaganda y publicidades, tratar de convencernos, de persuadirnos, la magia de los textos argumentativos. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis del aviso que escuchamos recientemente en la radio, ¿cierto? En la siguiente tabla, ¿ya? Nos están diciendo que por favor escojamos el tema del aviso, ¿ya? El destinatario, o sea, a quién estaba dirigido el aviso, cuál era el propósito de este aviso y cuál era el emisor. Bueno, ¿cuál era el tema central del aviso anterior? ¿De qué hablaban? ¿Nos hablaban de algún producto para comprar, un objeto tecnológico? Bien, nos hablaban del estilo de vida saludable, por lo tanto, este era el tema central de nuestro texto, ¿cierto? Le vamos a decir texto, aunque era radial, pero finalmente era un texto que se traspasó después a voz, ¿cierto? Ya, ¿quién era el destinatario? O sea, ¿para quién estaba dirigido esta propaganda? Para todas las personas, ¿cierto? Para todos los habitantes de nuestro país, para todos los radioescuchas, todos los que escuchan la radio y que habitan nuestro país. Ya podríamos decir que solamente para los ciudadanos de Chile porque es del gobierno, pero finalmente tenemos que considerar que en Chile no viven solo chilenos, sino que también personas que son extranjeras y que también pertenecen a este lugar. Entonces,
Si queremos una respuesta más amplia, entonces es para todas las personas que habitamos este país y de quienes el gobierno se tiene que preocupar, ¿cierto? El propósito del texto fue persuadir a las personas, o sea, tratar de convencernos de qué, de adquirir un estilo de vida saludable, ¿ya? Y el emisor, obviamente, era el gobierno de Chile, porque ellos son los que impulsaban esta campaña. Bien, chicos, entonces, en síntesis, en resumen general de todo lo que hablamos hasta ahora, los textos argumentativos tenían como propósito, convencer al receptor, o sea, convencer a todas las personas que leían o escuchaban el mensaje. ¿Por medio de qué? De una estructura. La estructura contenía tesis, argumento y conclusión que estaban basadas en hechos, ¿cierto? Y opiniones. Primero que todo, lo más importante es un hecho, porque yo, recuerden, yo no puedo generar una opinión si no tengo un hecho concreto. ¿Ya? Recordemos que el hecho es aquella situación que yo puedo comprobar y una opinión es simplemente mi punto de vista. ¿Ya? Yo no puedo dar un punto de vista si no me baso en un buen hecho que se pueda comprobar, porque si no, mi opinión no va a tener ningún tipo de credibilidad. ¿Ya? Dentro del texto argumentativo, entonces, predominaba la función apelativa del lenguaje, o sea, aquella que habla como dando una orden, un mandato, ¿ya? Aquellos verbos apelativos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de verbo apelativo podríamos encontrar el come, siéntate, juega, duerme y todos aquellos que funcionen en base a una orden. ¿Y por qué ocupan este tipo de verbos? Porque buscan provocar una respuesta para el receptor, ¿cierto? O sea que nosotros cumplamos con esa orden. Los textos argumentativos, algunos ejemplos que dimos eran la carta al director, la crítica literaria, el afiche que lo habíamos visto en clases anteriores. Y también habíamos visto ahora, por ejemplo, el debate, el discurso, ¿cierto? Y algunos textos argumentativos de carácter más personal, el reclamo, etcétera. Habíamos mencionado cuál era el propósito comunicativo de cada uno de estos y dónde se publican. Por ejemplo, la carta al director la podemos encontrar en diarios, periódicos, publicaciones institucionales. La crítica de cine en revistas especializadas, web, blogs, ¿cierto? O el afiche en comercios, páginas web, instituciones, publicaciones gubernamentales e incluso a veces cuando andamos en la calle están pegadas por ahí en el paradero. ¿La han visto alguna vez? Yo creo que sí, ¿cierto? Bueno, chicos, y ahora que ya estamos expertos en textos argumentativos, porque ya lo hemos visto bastantes clases y ya ya rematamos, voy a dejarlos con esta actividad final que va a estar, la van a encontrar muy sencilla ya para todo lo que hemos hecho, que tiene que ver con comprensión lectora de dos textos. El primer texto que van a leer se llama La contadora de películas, que se ubica en la página 198 del texto escolar, y una vez que lean este texto van a responder las preguntas 1, 2 y 3 del mismo. Ya lo pueden hacer en el cuaderno si no les alcanza acá. Y súper importante entonces, antes de leer el texto, ver el vocabulario contextual, ¿ya? O sea, leer el vocabulario, que son todas estas palabritas en rojo, para poder comprender la totalidad del texto. Y en segundo lugar, vamos a leer el texto llamado Valparaíso extraviado, ¿cierto? Que se encuentra ubicado en la página 199 del texto escolar y vamos a responder las preguntas números 4 y 5 que están ubicadas en la misma página. De la misma manera que lo hicimos en la página anterior, si quieren lo pueden hacer en el cuaderno. Y una vez que tengan todo esto listo, recuerden enviármelo a mi mail que es prof.carolinarojasv@gmail.com. Si tienen dudas, consultas, chicos, no duden también en hacérmelas. Y espero que les haya gustado esta clase, que se encuentren muy bien y que nos veamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.